Bien, asumir que la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central de este proceso de formación considera esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. De la misma manera, asumir que este paradigma constituye un punto de partida que conduce a que la escuela, la institución, la universidad interiorice el marco político de la educación, es decir, que esta corriente es una base para que el sistema educativo en su conjunto pueda fortalecer la crítica sobre las formas de construcción del conocimiento, sobre las maneras en que ese conocimiento se convierte en una fuerza social. El maestro, el docente, que desarrolla la pedagogía crítica, considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa. Es analizar, comprender, interpretar y transformar los problemas reales que afectan a la comunidad en particular, ¿no?, del establecimiento. Concibe la educación como posibilidad para la identificación de los problemas y para la búsqueda de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura. Considera a la ciencia como la opción de rejuvenecimiento espiritual, como una mutación brusca que vaya a contradecir el pasado para reconfigurar el presente. Con respecto a la definición, la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes, a los receptores, a poder cuestionarse y desafiar la dominación de las creencias y las prácticas que la vayan a generar. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Algunos de los elementos fundamentales de la pedagogía crítica son, por ejemplo, la participación, ¿no? Constantemente la comunicación docente-estudiante y la participación y el punto de opinión entre los mismos estudiantes con respecto al tema que se está valorando es una de las bases de la pedagogía crítica. Como otro punto está la comunicación entre los docentes, profesores con los estudiantes y al mismo tiempo, en el caso de una escuela, con los padres de los estudiantes, ¿no? Todo esto en base a la institución educativa. Esta comunicación tiene que ser bastante fluida para que todos puedan tener un mejor entendimiento de cómo se está dando este proceso educativo. Como otro punto está la humanización, ¿no? Humanización. Poder considerar a nuestros semejantes como iguales, todos, ¿no? Todos somos iguales, todos merecemos respeto, no existe la discriminación, ¿no? Todos los puntos de opinión son válidos. La transformación, la educación tiene que ser constantemente una comunicación, ¿no?, donde el docente y el estudiante pueda estar retroalimentándose. Los estudiantes van a poder ejercer una crítica a lo que el docente está enseñando. Entonces, por su parte, los estudiantes también van a buscar de alguna forma algunas fuentes de información. Actualmente, por ejemplo, con toda la tecnología que ya tenemos, es
es muy probable que todo lo que vayamos impartiendo a los estudiantes, ellos van a buscarlo, esa información por su cuenta. Evidentemente puede que ellos no logren encontrar toda la información desde una única fuente confiable, pero esto también implica a que ellos puedan encontrar de cierta forma información que también el docente va a poder conocerla y de cierta forma va a permitir a que el docente pueda estar actualizándose, ¿no? Transformar. Ya no es esa típica escuela donde el docente habla, los estudiantes escuchan y ellos tienen que absorber todo lo que el docente dice, ¿no? Está en constante movimiento. Ahora, la pedagogía crítica, ¿qué es lo que va a buscar? En primer lugar, busca una crítica a las estructuras sociales que afectan a la vida en una institución educativa, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad, ¿no?, escolar, universitaria, y la estructura del poder. Y en un segundo lugar, se interesa por el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico reflexivo, con el fin de transformar la sociedad. Entendida así, la pedagogía crítica resulta eminentemente participativa, ¿no? Constantemente la participación de los estudiantes con el docente tiene que ser bastante fluida, ¿no?, la comunicación. Entre algunas características de la pedagogía crítica podemos decir que la pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. Esta teoría inventó una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno. Esta corriente se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de una solución desde el enfoque crítico. Surgió entonces la pedagogía crítica como una pedagogía respondiente, porque implica una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable. Algunos puntos de características de la pedagogía crítica están: que es necesario la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de construcción de significados apoyados en las experiencias personales. Como otro punto, está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles. La educación debe considerar las desigualdades sociales existentes en este mundo globalizado, así como adquirir un compromiso con la justicia y la equidad. Como otro punto, debe permitir a los profesores, a los docentes y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base de la autosuperación. ¿Ya? Ahora, con el paso del tiempo existieron varias personas, ¿no?, pensadores que han aportado a la pedagogía crítica. Muchos son los autores que han participado en el desarrollo y consolidación de esta citada pedagogía crítica. Entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, al brasileño Paulo Freire. También vamos a encontrar a otros personajes muy importantes que han aportado a la pedagogía crítica, los cuales van a ser citados por mis compañeros. Gracias. Algunas de las características que conforman esta teoría son
nos dice que es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de construcción de significativos y apoyados en las experiencias personales. También nos dice que está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles. La educación debe considerar las desigualdades sociales existentes en el mundo globalizado y así poder adquirir un compromiso con la justicia y la equidad. Nos dice que también se debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base para la autosuperación. Algunos de estos elementos son fundamentales para la pedagogía crítica. También son la participación, la comunicación, la humanización, la transformación, la contextualización. Damos algunos puntos que nos indica este exponente. Nos dice que la educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. No se puede hablar de educación sin hablar de las grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales en las que se enmarcan y se ejercen una presión sobre la enseñanza de los docentes que no puede. La pedagogía de la liberación. Es un movimiento educativo cuyo principal representante es el pedagogo Paulo Freire, del cual estamos hablando. La educación liberadora es un proceso de condición social del individuo que la adquiere mediante el análisis crítico, reflexivo del mundo que lo rodea. La principal obra de Freire es la pedagogía del oprimido, que salió en 1969, donde es tratado este tema en profundidad. Se refiere a la liberación de la pedagogía bancaria, de la que somos presos desde nuestros inicios en la educación, de los que nos limita la posibilidad de la creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la producción y el análisis y comprensión de los temas que se nos están enseñando. Otra obra pedagógica de Paulo Freire es la educación como práctica de la libertad. Paulo Freire fue un educador brasileño que expuso un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes de la pedagogía que han tenido un impacto considerable en el desarrollo de la praxis educativa actual, especialmente en lo que se refiere de la educación informal y la educación popular. También nos enseñó que una pedagogía de la liberación muy relacionada con la visión de los países en desarrollo y de las clases oprimidas, con el objetivo de la concienciación. Sus mayores contribuciones son en el campo de la educación popular para la alfabetización y la concientización política de jóvenes y de adultos de la clase obrera. Sin embargo, la obra de Paulo Freire va más allá de ese espacio, ¿no? Y atañe de toda la educación, siempre con el fundamento básico de lo que no existe una educación neutra. Según su visión, cualquier educación es a sí misma política. Él mismo llamó a su educación para adultos pedagogía crítica. Su pedagogía del oprimido es uno de los textos sobre la educación que más citan en la actualidad, especialmente en Latinoamérica y África. También nos dice que sus aspectos más relevantes de su pensamiento son el énfasis en el diálogo. Para la educación informal es principalmente dialogical y conversacional más que curricular, y basada en los contenidos culturales presentándolos. La importancia de las praxis en la actividad educativa. Pedagogía crítica. Su pedagogía del oprimido es uno de los textos sobre la educación que más citan en la actualidad, especialmente en Latinoamérica y África. También nos dice que sus aspectos más relevantes de su pensamiento son el énfasis en el diálogo. Para la educación informal es principalmente dialogical y conversacional más que curricular, y basada en los contenidos culturales representándolos. La importancia de las praxis en la actividad educativa. También tenemos la concientización del oprimido a través de la educación. Algunas de sus frases célebres son:
Como una frase nos dice que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de las respuestas. Los profesores contestan algunas de los alumnos que lo han hecho. Como punto número 2, mi visión de la alfabetización va más allá del va, be, vivo, bu, que nos dice, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que se está alfabetizando. También nos dice que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. También nos dice que enseñar exige la corporación. También nos dice enseñar exige la seguridad, la capacidad profesional y generosidad. También nos dice que enseñar exige saber escuchar. También nos dice que nadie es si se prohíbe que otros sean. Dice que la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en procesos de permanente liberación. Como otro punto, también nos dice que no hay palabras verdaderas, que sea la unión inquebrantable en acción y reflexión. También dice que decir la palabra verdadera es transformar al mundo. Como punto número 12, decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. El hombre es hombre y el mundo es un mundo. En la medida que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre es transformado al mundo y sufre los efectos de su propia transformación. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en la noche, sino por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Solo los educadores autoritarios niegan la solidaridad entre los actos de educar y el acto de ser educados por los educandos. Hola, mi nombre es Lisette Gabriela Acho. Yo le voy a seguir exponiendo el tema de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que nos intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Nos quiere decir también que el maestro trabaja para guiar a los estudiantes en cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas, incluyendo aquellas que se les dan en las propias escuelas, animando a generar respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida. A menudo el estudiante nos inicia cuestionándose a sí mismo como miembro de un grupo o proceso social, incluyendo religión, identidad, nacionalidad, normas culturales o roles establecidos, después de alcanzar un punto de revelación en el que empieza a ver su sociedad como algo profundamente imperfecto. Se le alienta a compartir este conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad. La pedagogía de la liberación. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Sánchez. Soy partícipe del grupo de la pedagogía crítica y en este caso les voy a hablar acerca de Peter McLaren. Bueno, el pensamiento que tenía Peter McLaren ya que representa el caso de un intelectual que logra establecer puentes entre la educación, las ciencias sociales y la filosofía crítica, ¿no? Esto le permite analizar y comprender la realidad social con fundamentos críticos. Este personaje es nacido en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Waterloo y educación en la Universidad de Toronto. Realizó estudios de posgrado y educación en la Universidad de Brown y Universidad de Toronto respectivamente. Incursionó en el pensamiento crítico de Karl Marx, Paulo Freire quienes lo ayudarían a pensar una pedagogía que dio vida en 1989 en su libro La vida en las escuelas y una introducción a la pedagogía crítica, considerándolo de gran importancia en la pedagogía contemporánea. Contexto histórico y cultural surge durante la segunda mitad del siglo XX. El desarrollo y la expansión del capitalismo en Estados Unidos
es el que dio origen al imperialismo, declarando su hegemonía al resto del mundo. Bueno, declarando su hegemonía al resto del mundo. Canadá fue el primer país del mundo en adoptar unas políticas oficiales de multiculturalismo, con la ampliación de su bilingüismo institucional y la habilitación de unas reglas de convivencia entre las dos comunidades de anglófona y francófona, territorialmente concentradas e imbricadas la una de la otra. Respecto a la educación, de acuerdo a una entrevista realizada, McLaren menciona que la educación es en la actualidad, un sector de la economía, ya que él menciona que la educación pública va rápido hacia el camino a la privatización. Es parte de la tendencia generalizada de la globalización neoliberal, es lo que hace referencia, ¿no? Siendo los dos ejes centrales la privatización y la desregularización. Y lo interesante de McLaren es que, al igual que Freire, piensa que la educación es un medio de transformación política de los oprimidos, por lo que tanto los maestros como los alumnos deben comprometerse a construir un mundo sin opresiones. Después de esto, lo que hicimos es hacer un análisis de dos puntos muy importantes a los cuales responde Peter McLaren. Y el primero es la finalidad o meta de la educación. Y así, según la pedagogía crítica, el compromiso de los participantes en el proceso educativo es de analizar de manera crítica, activa y reflexiva tanto sus prácticas educativas y sociales como los valores y las estructuras sociales dominantes, para tratar de transformarlas en una más democrática y a la vez hacerla más justa. Se pretende pues que los alumnos se apropien de los recursos cognitivos y reflexivos que les permiten lograr su emancipación, cuestionar las teorías y prácticas consideradas como represivas. Es ahí donde radica el poder de la educación, según la pedagogía crítica, en su capacidad potencial para ayudar a la transformación de la sociedad, empoderando a los estudiantes, ayudar a la transformación de la sociedad, empoderando a los estudiantes para que sean capaces de colaborar y siendo ellos lo que sean capaces de poder dar paso a dicha transformación, ¿no? Habilitándolos para la apropiación crítica del conocimiento, existen y para ampliar su comprensión de sí mismo del mundo, y enseñándoles a comprometerse con las luchas, ¿no?, por la igualdad y la justicia, que es lo que dice Giraud y McLaren. De esta manera, la pedagogía crítica se identifica con aquellos que pretenden dar poder a los que no tienen y transformar las inequidades e injusticias sociales. Otro método que se le analiza a Peter McLaren es el método de la pedagogía. Y una de las más fuertes de Freire está centrada en su análisis de la alfabetización y el aprendizaje como un proyecto político subyacente que frecuentemente refiere como concientización, un proceso que invita a los estudiantes a comprometerse críticamente con el mundo y con los otros, que denota un reconocimiento del mundo no como un mundo dado, sino como un mundo dinámico creado en el haciendo, ¿no? Entonces, la investigación realiza un análisis de la teoría crítica por Peter McLaren, contribuye a desenglosar el sentido de la educación del siglo XX y su proyección en el siglo XXI. El objetivo es identificar los principales factores de la incidencia de la educación y la pedagogía con base en el método de estudio, que responde a un enfoque cualitativo y que responde a una revisión documental, el cual lo relaciona entre los factores afines a la época histórica, de donde recopila mucha información de Paulo Freire, ya que lo consideran como el discípulo de Paulo Freire, y lo que hacen es
el recorrido histórico geográfico por Europa y Norteamérica hacia los tres autores que se encuentran en los elementos en común favor de la pedagogía y la educación crítica, ¿no? Posterior a eso, vemos que hay muchas cosas en lo que Peter McLaren se va basando en función a lo que va analizando y argumentando por el resto de todo lo analizado por el otro autor que es Paulo Freire, ¿no? Y lo que hace de ello que esto sea un poco más adentrado al trabajo de los dos. Y después podemos analizar a un autor que también es Erneval Saviani, que es interesante ya que es un profesor filósofo, pedagogo brasileño. Es un profesor emérito en varias universidades, lo cual hace interesante porque tiene una bibliografía muy amplia, el cual hace de que su carrera sea cada vez más creíble y se va basando en la pedagogía crítica. Pero lo que él hace es hacer la pedagogía histórica crítica, que básicamente este se basa en el materialismo histórico dialecto, que es una teoría que surgió por las demandas educativas y que defiende el acceso al conocimiento sistematizado y su comprensión por parte del alumno como instrumento de reflexión y transformación de la sociedad. Se basa mucho también en la recopilación que hace Freire, hace recopilación de Paulo Freire, hace recopilación de Peter McLaren, y él va haciendo otro tipo de pedagogía, pero basándose netamente en la pedagogía crítica. Saviani hace un libro que hace mucho énfasis en la teoría crítica, que ayuda y magnetiza, ¿no? la teoría crítica como una de las más aportables para la educación y la pedagogía que se debería implementar, ¿no? Entonces, él da referencia a que las teorías no críticas incluyen la pedagogía tradicional, la nueva pedagogía y la pedagogía técnica. El segundo grupo que da referencia es la teoría crítica reproductiva, que engloba las teorías que se ven en la educación como un instrumento de discriminación social. Por tanto, para él es un factor de marginación, y lo que hace más énfasis de que sí se debe basar en la pedagogía crítica, ¿no?
scripted using Powtoon.